Vamos a continuar con esta serie a la que dimos inicio, que está abordando la realidad de los milagros. El título de la serie es justamente para subrayar y enfatizar que los milagros son reales. Yo creo en los milagros. No creo en las patrañas, no creo en el embuste, no creo en muchos de los espectáculos que desfilan hoy en las iglesias. En eso no creo. Yo creo en los milagros de Dios, no en el curanderismo que se practica en las iglesias, o en muchas iglesias, debo decir, evangélicas, no en todas. A su tiempo vamos a ir exponiendo este tipo de fraudes, de mentiras descaradas que vemos en la actualidad. Por ahora me estoy enfocando en episodios en el Antiguo Testamento acerca de milagros, y insisto en esto. Yo creo en los milagros. Pero cuando miramos en el Antiguo Testamento, creo que hay una falta de poder, primero que todo estudiar, vamos a ser francos, hay una carencia de conocimiento de las Escrituras que es escandaloso. Y cuando se trata de buscar una justificación en las Escrituras de los milagros y los que los hacen, no hay una responsabilidad consecuente con lo que debe practicar un estudiante de la Biblia y dejar que la Biblia nos enseñe acerca de este tema. En lugar de eso, la gente, en fin, hace suposiciones y muchas veces se echa mano de costumbres que más bien vienen del mundo pagano en lugar de la orientación que nos dan las Escrituras. Y ¿sabe una cosa? A ver, para ponerlo de una manera simple, ¿para qué, dígame usted, tenemos la Biblia si no vamos a consultar con la Biblia, que es Dios hablándonos a nosotros, acerca de por qué hizo los milagros? ¿Para qué sirven? El hecho de que digamos, bueno, Dios hizo milagros. Bueno, pero ¿por qué? ¿Para qué es eso? Bueno, esa pregunta está de más. Hoy en día nadie la quiere hacer. Simplemente yo creo en los milagros y se terminó. Bueno, si ese fuera el punto, entonces Dios no hubiese inspirado las Escrituras. Simplemente tenemos que creer porque sí y se terminó el asunto. Y ya lo he dicho, eso es más raya la superstición que lo que es el creer debido al conocimiento que nos da Dios de su naturaleza y de su voluntad. Vamos a trabajar con Primera de Reyes, capítulo 18 y 19. Hoy voy a ser un poco más temático. Usualmente trato de ser expositivo y con esto quiero decir, agarro un texto y lo desarrollo, pero en este caso, como estamos tratando el tema de los milagros, y me voy a enfocar en Elías. Y digo Elías porque en la predicación anterior ya les indiqué que en todo el Antiguo Testamento los milagros se concentran en 3 etapas de la historia. Hay salpicados algunos milagros aquí y allá, pero mayormente, si vamos a ser honestos con las Escrituras, ustedes van a encontrar, y háganlo en casa esto, hagan el experimento. Analicen, agarren una concordancia si quieren, o busquen, qué sé yo, no sé, a ver, les puedo recomendar que busquen a lo mejor los milagros del Antiguo Testamento. A ver, hoy día que tenemos estas
estas cosas para buscar, el Google y qué sé yo, ¿cómo se le dice a esto? Estos medios. Y busque allí, entonces va a encontrar con una concordancia que los pasajes bíblicos que mencionan los milagros del Antiguo Testamento están concentrados en 3 etapas. Y una es la del Éxodo, el periodo de Moisés y de Josué. Y después entramos en esta segunda etapa que es la de Elías y Eliseo, que fue quien le va a seguir después, y lo vamos a ver este personaje la semana que viene. Y después saltamos hasta el día del exilio, los días de Daniel y sus compañeros. Después, el resto, en general, hay silencio. A lo menos la Escritura no dice nada acerca de milagros. Y bueno, en los reyes que pasaron por Israel, los del norte fueron un desastre, hoy vamos a hablar de ellos. Los del sur fueron mejores, pero no hicieron milagros. En toda la etapa de la monarquía, que fue un periodo muy largo, ninguno hizo milagros, ni los profetas, ni los reyes, nadie. Así que este fanatismo enloquecido que tenemos hoy de los milagros realmente muestra que tenemos un hueco en nuestra interpretación de las Escrituras. Hay una falta de honestidad en el estudio de la palabra de Dios en este tema. Así que la segunda etapa de la historia que abriga este tipo de fenómenos en la historia de Israel registra una manifestación considerable de milagros. Y esa etapa es, a ver si se acuerdan, la del rey Acab, que es el famoso rey que se casó con Jezabel, una flor de bruja, una mujer, pero terrible, terrible. Hoy mencionar Jezabel ya es síntoma de maldad, de rebelión, una persona odiosa, sanguinaria. Yo no sé, hoy día algunas personas me he dado cuenta que le ponen el nombre de sus hijas Jezabel, y yo no entiendo eso. Tal vez lo hacen por ignorancia, ni idea tienen de quién fue Jezabel, ¿no? Porque la verdad, hay gente que no sabe ni por dónde les pega el aire. Pero de llamarle a una criatura Jezabel, por favor, es tremendo. Bueno, esta señora fue descabellada, la esposa del rey Acab. Estamos en el siglo IX antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Eso es más o menos para ubicarlos en la etapa que les mencioné. Fue un periodo, el de Elías, el gobierno de Acab, para ser más específico. Elías trabajó en esa etapa y después que murió Acab estuvo un poquito más con su hijo Ocosías. Así que 23 años, 24 años. Es una etapa de mucha convulsión desde el punto de vista espiritual. Elías comenzó, el relato de Elías, miren sus Biblias rápidamente, esto voy a saltar otra vez, les pido que después en casa lean con cuidado estos capítulos 17 al 19, no es mucho, no les va a llevar mucho tiempo leerlo, pero léanlo por favor, porque allí se condensa todo el ministerio de Elías como adulto, no sabemos nada de los primeros años de este señor. Fue un ministerio específico, el de Elías, no fue un milagrero. No podemos agarrar a este personaje como un ejemplo para justificar la práctica de los milagros en la actualidad. Fue un hombre a través de quien se manifestaron o se hicieron milagros o señales. Ya indiqué que nosotros llamamos en español milagros a lo que en la Biblia se le llama señales, o portentos o prodigios. Bueno, este señor trabajó en una etapa específica con el propósito de resolver en la sociedad del norte un gravísimo problema espiritual, gente que se había volcado groseramente a la idolatría y la inmoralidad, y hablo como sociedad, no algunas personas de la nación. Acuérdense que después de Salomón, después que murió, asumieron Jeroboam y Roboam y dividieron el reino. Estaba el reino del norte y el reino del sur. Elías lo que hizo fue ministrar, o fue enviado por Dios para tratar con la región norte, y en ese caso estamos hablando, como indiqué antes,
del rey Acab, que se había casado con esta pagana, esta mujer terrible que se llamaba Jezabel, y fue un dolor de cabeza para Elías, esta señora. El nombre de Elías es muy apropiado, especialmente cuando miramos la etapa histórica de la nación, y quiere decir, mi Dios es mi Señor, el Dios es mi Señor. Eso es lo que quiere decir el nombre Elías. En una etapa histórica en que la nación del norte cavilaba entre, por un lado, servir a Dios por tradición y luego, por supuesto, entregar sus vidas al culto, al baalismo. Baal era un dios terrible y la nación entonces lo que hacía era, sí, creemos en Dios, pero sin embargo seguimos las costumbres de este demonio. Paréntesis, a ver, hoy más o menos caemos en la misma falta de aquella época, de aquella epopeya. Gente que dice yo creo en Dios, creo en Jesucristo, pero cuando estamos en la iglesia. Pero después cuando estamos en el mundo, cuando estamos otra vez reinsertados en la sociedad para nuestros quehaceres, bueno, somos baalistas, idólatras. Servimos no al Dios que decimos adorar el domingo, sino que lo que hacemos es vivir como los paganos. Eso es lo que pasaba en la sociedad de Israel y eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Lo que pasa es que no tenemos el valor y la honestidad para reconocer que los creyentes, estoy hablando en términos otra vez pluralistas, generales, pero tenemos un serio problema de identificación y honestidad. La gente dice, sí, yo creo en Dios, yo creo en la salvación, yo creo en Jesucristo. Bueno, pero Jesús decía, esto lo mencioné en la escuela dominical, Jesús dijo, observen a los religiosos porque por los frutos los conoceréis. Y los frutos que estamos dando son frutos podridos. Tenemos un serio problema. Bueno, eso es lo que pasaba en Israel, cavilaban entre Dios, porque los padres le enseñaron a creer en ese Dios, pero sin embargo practicaban la religión a Baal. Y noten ustedes, por ejemplo, que en el capítulo 18, verso 21, por eso les digo que vamos a trabajar con esos dos capítulos, esto es sinopsis de todo lo que dice ahí, dice que Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Señores, ¿hasta cuándo vamos a estar con esta ambivalencia? Elías era muy severo, muy valiente para decir estas cosas. Y valiente porque se jugaba la cabeza, Cuando una persona se levanta y denuncia a la sociedad no dice, este hombre tiene razón. Usualmente la sociedad se levanta con violencia contra la persona que señala con sus dedos todos los errores que había en esa sociedad. Así que este señor dice, ¿hasta cuándo ustedes van a estar en esa postura? Si Jehová es Dios, bueno, síganle. Y si Baal, bueno, ir en pos de él. El pueblo no respondía palabra. Estaban anonadados de la severidad del mensaje de Elías. Elías no fue un hombre milagrero. No fue un vendedor de ilusiones. No fue alguien que vino a dar espectáculos. Cuando usted analiza los milagros que manifestó Dios a través de este hombre, hay 7 milagros. A lo menos en mi investigación encontré solamente 7 milagros en un periodo de 22 a 24 años. 7 milagros, querido. Pero escucha, a ver, cuando traemos eso y lo comparamos con lo de hoy, que todas las semanas tenemos campañas milagreras en algunas iglesias, cuando no se hacen campañas extraordinarias, como indiqué el otro día, que me llegó la invitación para participar de una campaña de milagros. Bueno, eso no sucedió en los días de Elías. Y créame que un par de milagros más hubiesen hecho bastante en una sociedad tan dura, tan distorsionada, tan, descarriada en materia espiritual. Los 3 milagros los pude dividir más o menos para que nos ayuden a entender un poco la cosa en 3 tipos. 3 tipos de milagros que hizo Elías. Los primeros tienen que ver con la naturaleza. Y repito,
lo dije el otro día, no es que Elías hizo los milagros, sino que es Dios el que hizo los milagros usando a Elías como instrumento. ¿Se acuerdan que aclaramos este asunto? Es para que podamos seguir la lógica escritural de lo que nos dice acerca de estas señales. Tenemos, primero que todo, capítulo 17, verso 1, la sequía. Que en un sentido, no sé si llamarlo milagro a esto es para, en fin, darle vuelta al asunto, pero en fin, Dios hizo esto de controlar la atmósfera y paró de llover. Paró de llover. Elías oró y qué sé yo, y paró la lluvia. No es que Elías paró la lluvia, Dios cerró los grifos. En el capítulo 18, verso 41, Elías ora y ¿qué sucede? Bueno, se abren las ventanas del cielo y empieza a llover. Así que, otra vez, yo no he visto hasta el día de hoy alguno de estos, qué sé yo, milagreros que se pongan a orar y para la lluvia y después se pongan a llorar. No he visto a nadie jamás que dé testimonio de que hizo llover. Hacen llover billetes, eso sí. Pero en cuanto a esto que se ve en Elías, ninguno. Pero bueno, Segunda de Reyes, en el capítulo 2, verso 8, ya me estoy saltando a la próxima, vamos a encontrar a este señor golpeando con el manto ese que llevaba el poncho, si se quiere, e hizo abrir las aguas del Jordán. Ya ahora lo van a encontrar ahí, después léanlo en casa, en el capítulo 2, y lo vamos a ver quizás la semana que viene, a este señor, su discípulo Elías, están juntos y entonces este señor... Eliseo, debo decir, estaba con Elías, golpearon el agua, Elías hizo esto y se abrió el Jordán y pasaron en seco. Esos son los tres milagros que yo, digamos, pondría en una columna diciendo tienen que ver con la naturaleza. Hay una segundo tipo de milagro que tiene que ver ya con algo más personal. En la región de Sarepta había una viuda que estaba afectada por la gran sequía debido a que se había parado la lluvia. Esto generó una crisis económica gravísima en el norte. Y bueno, la señora no tenía más comida, no había harina, no había aceite, tenía la última ración para el día. Cayó Elías. Otra vez, insisto, por amor a la brevedad, ahora yo les pido que lo lean en casa. Pero bueno, lo que hizo es que la vasija donde había harina no se gastaba. Me recuerda un poco lo que hizo Jesús, ¿se acuerdan? Con el milagro de los peces y los panes. Y después la vasija de aceite, lo mismo. Tenían que fritar y hacer las tortas, pero el aceite no se agotaba. Así que ese es otro de los llamados señales o milagros que se hicieron a través de Elías. Y después tenemos que el hijo de esta señora se enfermó y se murió. Y entonces se resucitó a este chiquito. Eso tiene que ver con un milagro en una casa específico. Así que tenemos, uno lo ponemos en la columna de naturales, otro los podemos poner en esta columna, ¿no? Un milagro en una casa, no en todas las casas. Eso lo ven en capítulo 17 de Primera de Reyes. Y después tenemos una columna más que podríamos abrir en el Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 10, en donde, Ocosías, el hijo de Acab, se cayó de una ventana, dice, y se enfermó, se lastimó y se enfermó. Y qué sé yo, fue a consultar con los Baales para ver si lo sanaban. Elías le dijo, pero no tenemos Dios en Israel que tienes que ir a consultar. Ya hubo un careo con los baalistas y vas a consultar otra vez como tu padre y tu madre con estos demonios. Se enojó el Señor, se ofendió, lógico, como siempre, ¿no? No le gusta que le pongan el dedo en la llaga. Ocosías agarró y mandó a unos soldados que lo vayan a meter preso, que lo agarren de las pestañas. Y vinieron los señores diciendo, hombre de Dios. Y este señor le dijo, si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y chao, se termine, ¿no? Y efectivamente, así como pasó con la historia de los altares que ahora vamos a ver de los baalistas que fueron consumidos por fuego, el altar y las ofrendas. Bueno, esto pasó con ese contingente que vino a arrestarlo. Eso está en Segunda de Reyes 1:10. Ya está. Cierren la Biblia, no hay más nada. Escarben, busquen y no van a encontrar ninguna otra señal. Así que, ojo, tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos del tema de los milagros, justificando el tema en estos personajes que aparecen en el Antiguo Testamento.
Elías nunca efectuó una campaña milagrosa, ni una sola vez. Y créanme que le he dado vuelta, No se paró, podría haberlo hecho quizás, llamando a las personas que estaban duros de corazón y empezar a sanar enfermedades, como hizo, por ejemplo, con el hijo de la viuda de Sarepta, que lo resucitó, pero no se sabe de ningún caso que haya curado un dolor de muelas, que bien me hubiese venido esta semana, que estuve luchando con eso. Nada. Elías no hizo milagros. Dios hizo milagros. Dios es el que actuaba directamente utilizando a un hombre común y corriente para manifestar su poder en un pueblo que había puesto su fe y su confianza en los Baales. Y Dios lo que está tratando es demostrar que los Baales no tienen poder, que Dios tiene poder, y es por eso que manifestó estas señales tremendas, para dirigir la vista no a los Baales, sino dirigir la vista a Dios, a quien le había dado la espalda a la nación. Así que el momento cumbre de la vida de Elías y el milagro que a mí, en mi opinión personal, más lo caracteriza, lo encontramos en el capítulo 18, versos 29 al 40. Y es donde tuvo ese conflicto con los profetas de Baal. ¿Se acuerdan la historia? No la toco ahora porque eso nos va a llevar mucho tiempo explicarla, pero básicamente lo que hizo es desafiarlos. Decir, bueno, ustedes ya que hacen tanta fanfarronería con esto de lo de Baal y qué sé yo, eran como 400, una cantidad de profetas, dice que les hizo armar un altar. Y le dijo, bueno, preparen un buey ahí, métanlo ahí arriba, y traten de ver si que actúe el Dios de ustedes. Se la pasaron todo el día gritando, o mediodía en realidad, gritando, hasta se sajaban, hicieron toda una ceremonia, un ritual para que el Baal respondiera al clamor de sus sacerdotes. No pasó absolutamente nada. Elías se burlaba de estas personas, terminó, es risorio, ¿no? Cuando leemos el asunto, ya me imagino a Elías matándose de risa, burlándose, diciendo, a ver, por ahí Baal se tomó vacaciones, ¿no? O se fue a dormir, está distraído por algún lugar. Les tomaba el pelo, Y no es porque era un atrevido, sino porque realmente ridiculizaba la religión de estos señores, porque era una religión sin base, no servía para nada. Era justamente para despertarle a la gente que cavilaba entre Dios y Baal, de despertarle que ustedes están poniendo su esperanza en algo que no existe. Bueno, después este señor acomoda el altar que estaba medio desordenado, hizo una zanja, echó agua, qué sé yo. Lo total es que de repente se descuelga un fuego que consume todo. La carne, el altar, el agua, no quedó absolutamente nada. Ahora, yo digo, pónganse ustedes del lado del espectáculo que se estaba viendo, porque usualmente miramos el altar, el fuego, pero ¿y qué de la gente, la reacción, los rostros cuando vieron ese fuego y el calor, sin duda, que se sentía? A ver, cuando vamos de retiro espiritual y hacemos la famosa fogata, nos tenemos que parar a 2 metros del fuego porque uno se cocina la cara. Bueno, que haya descendido semejante incendio, el calor que emanaba de eso, habrán salido todos corriendo, gritando y espantados. Fue un espectáculo impresionante. De todos los milagros, el más dramático, si se quiere, aunque tal vez la resurrección del nene, ¿no? del hijo de la mujer esta de Sarepta, podríamos decir, es superior. Pero en cuanto a dramatismo, este del capítulo 18 es algo fuera de serie. Uno fue un milagro privado, pero este fue público, delante de todo el mundo. El momento sobresaliente de toda esa escena espectacular la van a encontrar en el verso 39. Sí, el asunto no es lo que sucedió en ese altar. A donde se apunta con todo ese relato es qué produjo en la gente. Nosotros nos quedamos mirando el fuego que cae del cielo, cuando la historia fue preservada para mostrarnos el impacto que produce en la actitud de las personas. Dice el verso 39, viéndolo todo el pueblo. ¿Qué cosa? El fenómeno que acaba de suceder. Bueno, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios.
Es decir, que quedó confirmado con este fenómeno que Baal no es Dios y que Jehová sí es el único y verdadero Dios. Así que, como dijimos el otro día, miren ustedes la consistencia. En los días de Moisés nos dice que eran señales, las cosas que sucedían en Egipto, que apuntaban la señal hacia Dios, que era el que hacía esos fenómenos. Y acá sucede exactamente lo mismo. No es algo diferente. Esa señal, ese fenómeno, lo que hizo es a todas estas personas apuntar hacia Dios en lugar de Baal, que es nada. No hay nada que observar y sacar del milagro en sí, sino de aquel que llevó a cabo el milagro, que fue Dios. Y el propósito de Dios era no que la gente mire al milagro, sino que miren a ese Dios que hizo descender fuego para que dirijan su fe en ese Dios y no en las falsas esperanzas que promovían los profetas de Baal, Jezabel, que era fanática de este tipo de culto, y Acab, que era un payaso, francamente, un hombre inservible, un inútil, que hacía papelones, porque ese sí conocía a Dios, pero sin embargo se dejó llevar por la locura de su mujer y terminó él entonces abrazando todo este tipo de ideologías extrañas. Entonces la pregunta que tendría que hacerse todo estudiante serio de la Biblia acerca de este fenómeno es: ¿para qué se hicieron estos milagros? ¿Por qué Dios por inspiración preservó estos años breves, estas 2 décadas del ministerio de Elías, a un rey específico, a una situación específica y con milagros específicos? Bueno, por un lado, lo que Dios quería era mostrar a un pueblo idólatra que Dios es el único Dios verdadero. No hay otro. No hay competencia. Ningún ídolo que es una creación del hombre puede competir con el verdadero Dios, y el poder que acaba de emanar es evidencia de que sí existe Dios, que no es un invento humano, porque Baal y sus profetas no pudieron producir absolutamente nada. Esto es un poco lo que sucedió en la corte de Faraón cuando aquellos 2 magos, ¿se acuerdan que Moisés tenía una vara, tiraron la vara al suelo y se convirtió en serpiente? Y estos dos señores trataron de imitar el espectáculo este de Moisés como lo veían ellos. No sé cómo hicieron, pero resulta que parecía que había una competencia entre la magia de estos señores, que vaya a saber cómo lo hicieron. Yo no soy mago, qué sé yo cómo lo hacen, pero resulta que se mostró el poder de Dios cuando la vara de Aarón, la serpiente, que en la que se convirtió, se terminó tragando las otras 2, y con esto estaba diciendo: ustedes son como nada. Acá pasa lo mismo. Acá lo que se está mostrando es ese subterfugio de los profetas de Baal. No sirve absolutamente para nada. Solo hay un Dios que tiene poder absoluto. No solamente eso, pero lo que se trata de mostrar es que esa nación puede confiar en la providencia divina. El pueblo puede poner toda su confianza en los cuidados divinos. Y lo vemos ejemplificado en una mujer que estaba marginada, era viuda, no tenía sostén de ningún tipo, estaba condenada a muerte, y Dios se encarga de cuidar a esta mujer. Uno puede decir: pero si no tiene dónde caerse muerta esta señora. Bueno, yo soy Dios y voy a demostrar que yo cuido a mis hijos. Y eso es lo que sucedió en esa casa. Mientras pasaban hambre en toda la nación, ahí lo que había era pan a gusto y piacere. Así que se muestra con esto: yo me encargo de los desvalidos, de los marginados, yo soy el Dios de mi pueblo. Y por otro lado, para confirmar la palabra y autoridad de Dios a través de Elías, cuando este hombre salió a predicar, y su lucha era no solo con el pueblo, sino con la idolatría que había introducido Jezabel y ahora perpetrada por Acab, su esposo, quería mostrar entonces que Dios es el que tiene la autoridad, no Acab o su maldita mujer Jezabel, que había hecho estragos con la moralidad y espiritualidad de la nación. Bueno, pero estamos hablando de Elías. Estamos hablando de uno de esos grandes hombres de la Biblia,
No, no estamos hablando de uno de esos grandes hombres de la Biblia, estamos hablando de un hombre como usted y como yo. A veces tenemos la idea de mirar a estos personajes, y ya lo he mencionado en otras ocasiones, como superhombres. Y sin embargo, la Biblia tiene el cuidado de hablarnos de Elías como un hombre común y corriente. Y tal es así que Santiago, si ustedes se van al capítulo 5, verso 17, lo describe como un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre de contrastes. Ustedes van a encontrar a este señor en este conflicto con los profetas de Baal con un valor tremendo. Porque dígame usted, sabiendo que se expone a un sistema que es persecutor, esta señora mandó matar a un montón de profetas del Señor, y a los que tenían que andar escondiéndose, porque si caían en las manos de Jezabel se terminaba. Y Elías no tuvo ningún problema de presentarse ahí en medio, en la arena pública y decir, señores, acá estoy y esto es lo que va a suceder. Podrían haber dado orden de arresto, meterlo o tirarlo en el mismo fuego, la leña esa que se había incendiado. Un hombre de valor, de coraje, de valentía. Pero por otro lado lo vemos pasar de ese estado de autoconfirmación a un hombre desesperado, lleno de miedo, con una depresión a tal punto de rogar, de ponerse a orar y pedirle a Dios que le quite la vida. Miren ustedes qué cosa tremenda, lo tenemos acá arriba y de repente en una forma inmediata lo tenemos en el mismo fondo del hoyo. Un hombre de contrastes, un hombre que cavilaba también emocionalmente. Había un problema con la fe de este hombre en ese Dios. En algunas instancias era una fe robusta, fuerte, pero cuando recibió la amenaza de Jezabel, esa fe se hizo agua, se olvidó de que el Dios de Elías es un Dios poderosísimo. Y digo yo una cosa, si Dios pudo humillar a los profetas de Baal, ¿no podía hacerse cargo de Jezabel? Pero Elías no entendía esto. Un hombre igual que nosotros. No es un superhombre. Sin embargo, lo que me llama la atención es que Dios, con todos los defectos que tenía Elías, lo usó. Y lo usó no para hacer de Elías un gran hombre, sino para mostrar lo grande que es Dios, el Dios de Elías y el Dios de todos los hombres, nuestro Dios. Ese es el propósito de Elías y sus milagros. Ahora, noten ustedes que esos fenómenos que vemos descritos en estos capítulos no fueron hechos para que la gente busque más milagros, que vayan a tocarle la puerta a Elías, que vayan y le digan, Elías, vamos a hacer una campaña para ver más de esto, y que este hombre contento entonces se congrega a la gente para venir a escucharlo, a buscarlo, y de esa manera hacer más campaña milagrera. No, Señor. El propósito no era entonces que esta gente busque más milagros, sino que vayan a buscar a ese Dios que efectuó estos fenómenos, para que la gente vaya y ponga su confianza al fin en ese Dios que predicaba Elías. El pasaje más elocuente a mi juicio de toda esta saga, más allá del milagro, es cuando nos muestran el lado flaco de Elías. En el capítulo 19... nos dice que después que Jezabel le dijo, te voy a sacar la cabeza, mejor desaparece porque te estoy buscando. Claro, la señora se pegó una rabieta tremenda, le desbarató toda su teología, todo su espectáculo mentiroso, y entonces esta señora se encendió en ira. Y lo que dijo es, te estoy buscando y mejor salí corriendo de la región porque te voy a sacar la cabeza. ¿Y qué hace este señor? En vez de decirle, bueno, acá te estoy esperando, vení. No, dice que agarró, se hizo el bultito como pudo y salió corriendo y se metió allá en el desierto. ¿A dónde lo van a ir a encontrar al Señor? Llama la atención esto, lo ven ustedes ahí en los primeros versículos. En los versos 9 al 13 van a ver cómo Dios se encarga a este hombre desesperado y derrotado. En una forma primorosa lo cuida. Está totalmente deprimido, enfermo, se está muriendo, no le queda mucho.
en el desierto, sin comida y agua, no dura mucho uno. ¿Y qué cosa? Porque lo mismo que hizo con la viuda de Sarepta, Dios va a hacer con este hombre en el desierto. Le da de comer, lo mantiene. La mujer que estaba destinada a morir, la mantuvo. Y lo mismo hace con Elías. Otra vez, el propósito, cuando damos un paso atrás, miramos estos fenómenos, es ver cómo un Dios de providencia, un Dios que provee, se encarga de sus hijos. Y este señor que, francamente, cuando lo miramos diría, bueno, pero este señor merece que se muera, pero ¿cómo va a decirle a Dios a orar para que le quite la vida? Y sin embargo, Dios ignora eso por ahora y lo que trata es de cuidar de este señor. Lo alimenta. Si el hombre está con comida en el estómago y está hidratado, puede a lo mejor mirar las cosas de una manera diferente. Noten que Dios no le habla, baja, por ejemplo, su voz del cielo y le dice, pero pedazo de bruto, ¿cómo me vas a hacer semejante oración? ¿Pero qué estás loco? ¿Cómo vas a venir a pedirme semejante cosa? Después de lo que acabo de mostrar, ahora vienes acá a llorar como un bebé escapándole a esta señora. Le podría haber dicho un montón de cosas. Tal vez nosotros le tiraríamos la Biblia por la cabeza. Y sin embargo, Dios no reprende a Elías. Lo trata de mimar, lo alimenta con paciencia. Nosotros tal vez le hubiésemos dado un buen tirón de orejas. Y sin embargo, Dios se encarga de cuidar a este señor. Elías tenía un problema gravísimo. Y es el problema que tenemos nosotros. Y el problema no es tanto teológico. Elías no tenía un problema con la teología. Elías tenía un problema con su experiencia. La experiencia de Dios en su vida. No sabemos entender o interpretar o discernir las experiencias de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que salimos a buscar. Elías quería que tal vez Dios haga otro de esos milagros que acaba de hacer en el capítulo 18. Pero como Dios no hizo otro milagro, cuando Jezabel le dijo, salí corriendo porque te estoy... Mirá, te voy a agarrar, Te voy a agarrar de las mechas. Si las tenía, no sé. Salió corriendo. Y entonces, como Dios no hizo otro espectáculo de esos, bueno, el nene se desanima y pide hasta la muerte. ¿Se dan cuenta? El problema de este señor no era teológico. Él entendía que Dios podía hacer grandes señales. El problema es que en su experiencia personal, a menos que Dios mostrara un milagro, este señor se desanimaba, se hundía, se caía en la desesperación. El verso 11 del capítulo 19 dice, Jehová pasaba. Dice, a ver, ¿dónde estoy acá? Si ustedes se van un poco más adelante, dice que, del verso 8 dice que comió, bebió, se fortaleció con aquella comida, ¿no? Se metió en una cueva donde pasó la noche, vino la palabra de Jehová. Dice, ¿qué haces acá, Elías? ¿Qué estás haciendo? En realidad Elías tenía que estar predicando y haciendo el trabajo, la obra del Señor como corresponde. Para eso era profeta. Hoy se nos habló, ¿no?, de los apóstoles que fueron llamados para predicar. ¿Qué está haciendo este señor metido en el desierto, en una cueva, cuando había que hablarle a esta gente incrédula, idólatras, incluso a la misma Jezabel? Tenían que escuchar la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo metido acá dentro de esta cueva? ¿Qué haces? Bueno, dice, yo he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Es decir, se han hecho idólatras, abandonaron la fe, y entonces estoy con un celo vivo por esta gente. Bueno, pero ¿y qué estás haciendo dentro de la cueva? Si tienes tanto celo por la espiritualidad de la gente, ve y predícales la palabra de Dios. Para eso lo levantó Dios. ¿No es el significado del nombre de Elías eso? Ve, y si dices, este es mi Dios, bueno, muéstralo con tu conducta. Dios le dice, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba. Qué escena más. Yo pensaba en esta semana, qué cosa más extraordinaria, Sal del hueco ese donde te has metido. Y dice que Jehová pasaba. Sí, cuando nosotros no miramos espectáculos, nos escondemos en la incredulidad, en nuestra casa. No vamos a la iglesia si no hacen milagros. Y sin embargo, Dios está. El problema es que nuestra relación con Dios no es una relación genuina.
es una de dudas. Si no veo, no creo. Dios tiene que mostrarme algo, ya sea sanidad, plata, no sé, providencia. Si yo no experimento y puedo palpar estas cosas, me escondo en una cueva. Y Dios no te levantó en Cristo para esconderte en una cueva, sino para salir al mundo y ser un testigo de Cristo, no de los milagros, del poder de Dios en Cristo Jesús para salvación. Dice, Dios pasaba. Acá tenemos una manifestación de Dios que pasaba. Es decir, Elías no estaba abandonado, no estaba solo. Y miren lo que va a suceder ahora, porque esto es lo que me lleva al punto teológico del tema de los milagros. Dice que pasó un grande, miren los detalles, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Esto ya no estamos hablando de un huracán, Yo nunca he visto un huracán que rompa las peñas. Saca árboles, tira casas abajo, pero que un viento de esta magnitud, yo no sé. Si usted lo vio alguna vez, dígame, pero yo nunca he leído semejante cosa. Así que estamos mirando de un fenómeno que no tiene par, francamente. Y sin embargo, a pesar de semejante conmoción, nos dice, pero. Y ese pero es tan importante, porque nos lleva directamente y de la mano al punto que nos quiere mostrar la revelación en cuanto a estas cosas. Dice, pero Jehová no estaba en el viento. Dice, tras ese viento viene otro fenómeno fuera de serie. Dice que tembló la tierra. Ahora, después de que este hombre quizás se tuvo que meter adentro de la cueva, no se dan detalles, pero si había un viento que rompía las peñas, tronaba todo, ¿qué va a hacer el hombre? No se va a quedar allí porque salía volando con viento y todo. Se habrá metido adentro de la cueva temblando, ¿no es cierto? La presencia de Dios. Esto es del poder de Dios, no se compara con lo que acabo de ver con el altar que le construyeron a Baal. Aquello era un picnic de escuela dominical comparado a esto. Si venía el viento cuando sucedió lo de los profetas con Baal, volaba todo el mundo. Pero en este caso pasó ese viento. Bueno, pasó el viento y tal vez habrá dicho pasó la tormenta y de repente empieza a temblar el suelo. ¿Cómo hubiesen estado ustedes si están viendo este fenómeno? Bueno, este es Dios que hace mover los cimientos de la tierra. Y sin embargo dice, pero otra vez, Jehová no estaba en el terremoto. Tomen nota porque van a ver a dónde voy con esto. Y luego dice, tras ese terremoto, un fuego. No sé, acá tal vez estiro un poco y peligrosamente la interpretación, pero mi pregunta es, ¿tendrá algo que ver con el fuego que acaba de descender sobre el altar? Esto es una pregunta incógnita nada más. En el capítulo 18 descendió ese fuego. Tal vez esto es para hacerle recordar, bueno, todo esto tiene que ver un poco con el poder de Dios que se manifestó en el fuego. Sea como fuere, uno puede especular un poco con ese asunto, pero otra vez dice, pero Jehová no estaba en el fuego. Dios no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego. Viento, terremoto y fuego. Otra vez, noten la dinámica de la construcción. Jehová pasaba, pero Jehová no estaba. ¿Lo notó eso? Esto no es un accidente. Es deliberado. Jehová pasaba, dice el verso 11, pero el gol es Jehová no estaba. Es decir, no estaba en las señales. Acá no hay que confundir la presencia de Jehová con los fenómenos que Dios manifiesta. Cualquier hombre hubiese considerado que el viento, el terremoto, el fuego, ahí esto es el poder de Dios. Y ciertamente que Dios estaba haciendo estas cosas. Pero Elías puede dirigir la vista a esos fenómenos. Y es por eso que se desanimó, porque cuando no vio fuego cayendo del cielo, sino una mujer que vocifera y dice, te voy a matar, Elías, salió corriendo. Dejó de ver a Dios para ver a una mujer impía, una degenerada. Tenía que manifestarse el poder, porque el poder es el secreto del asunto. Y Dios le va a mostrar, no, Elías, no es así. No es así.
Dios no está en la manifestación del milagro. Es el que lo hace, pero Dios está pasando. No pasa el milagro, es Dios el que pasa. Mira a Dios que está pasando, no los fenómenos. Por eso cuando ves todas estas cosas, viento, fuego, terremoto y fuego, Dios le va a mostrar a este señor, pero no estoy ahí. Aquí estoy, Elías. En la actualidad, hermano querido, cuando se hacen todas estas campañas, lo que hacemos es ver viento, terremoto y fuego. Por parafrasear el asunto. Vemos gente sanada, una cantidad de cosas, ¿no? Y se nos pasa Dios de largo. Dios pasa, Dios está, se manifiesta, está presente. Pero lo que hacemos es dirigir la vista y nuestra esperanza, todo lo que somos lo concentramos en la señal. Pero Dios no está ahí. Tal vez está la mano de Dios que produce estas cosas, ¿sí? Dios es el autor de los milagros. Pero el propósito de esa acción directa de Dios es para que dirijamos la vista y nuestra confianza en Dios y no en los milagros. Lo que Dios le quería mostrar a Elías, hermano querido, es lo mismo que Dios hoy quiere mostrarnos a nosotros. ¿O para qué cree usted que se dejó esta historia en la Biblia? ¿Cuál es el propósito de que Dios hubiese preservado, por su voluntad, estos detalles de una historia tan antigua? Pónganse a pensar los años que han pasado. Hermano, estamos hablando de cerca de 3.000 años atrás. Pero para un incidente que pasó en un momento, en un desierto, ¿para qué Dios preservó un incidente con un hombre en medio del desierto hace 3.000 años atrás? Bueno, es para enseñarnos hoy a nosotros por medios de la inspiración, que después de esa señal magistral con los profetas de Baal, este hombre esperaba encontrar a un Dios en manifestaciones dramáticas, cuando en realidad Dios no se manifiesta de esa manera. Y hoy nosotros seguimos con la misma política. Nosotros queremos ver a Dios en manifestaciones dramáticas. Que haga temblar el suelo, que levante un muerto o cosas por el estilo. Porque de lo contrario mi fe cavila, tambalea, no estoy seguro. ¿Estará Dios ahí? ¿Pasará Dios? ¿Se hará cargo Dios de mis necesidades, de sus cuidados sobre sus hijos? Tenemos la duda constante. Hay gente que duda de su salvación, de una cantidad de cosas. Pensamos que Dios no se hace cargo de sus hijos, que solamente cuando Dios manifiesta algo extraordinario o algo dramático en la escena de los hombres, entonces ahí realmente podemos decir, acá está la presencia de Dios, acá está el fuego del Espíritu, acá hay fuego, acá hay Dios, acá está el Señor. De lo contrario, dudamos de que lo haya. Y mucha gente piensa, inclusive en estos lugares donde se hacen estos espectáculos, que en aquellas congregaciones donde no se dan este tipo de cosas, Dios no está. No está. Ahí no está el Espíritu Santo. Vamos, señores, pero a ver, ¿qué aprendemos de las Sagradas Escrituras? El problema con Elías es que su experiencia personal con Dios era una experiencia endeble. No era la experiencia de todos los días. Era una experiencia del momento. Para él la experiencia era dramatismo, en lugar de el caminar a diario. Si no había señales poderosas, cavilaba emocionalmente. Era un hombre que se desanimaba menos que viera señales. Tenía que ver para poder creer en ese Dios y salir de la cueva y entonces poder servirle. Y sin embargo, Dios le va a mostrar a este señor que Él no se manifiesta personalmente en esos fenómenos, sino en la quietud del corazón apacible. Hoy día no, hoy Dios se manifiesta en el dramatismo. No, Señor, en la quietud de un corazón que reflexiona, que medita en ese Dios.
capítulo 19, la segunda parte del verso 2 y verso 13 dice, y tras el fuego, acuérdense, en viento, terremoto, fuego, y detrás de todo esto entonces dice, un silbido, como que ya pasó todo, dice apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, entonces ahí le cayó la ficha y se cubrió su rostro diciendo, estoy delante de Dios. Si ya pasó todo esto, ¿y qué me queda ahora? ¿El silencio? ¿La nada? No, el Dios que pasaba estaba enfrente de él. Y entonces ahí este hombre entiende, después que comprendió que lo dramático no es lo que manifiesta que Dios está preocupado de mí. No, se da cuenta que ahí está después de todo eso la presencia de Dios. Sí, el viento pasó. Los milagros pasaron, y si ya pasaron ya no están, pero el Dios que hizo estas cosas, Él está. Y entonces este hombre al fin entiende, como en el caso de Job, ¿se acuerdan? Que tenía su teología, por cierto, pero no entendía el aspecto de la experiencia hasta que al fin, cuando Dios lo puso en su lugar y le dijo, a ver, Job, vamos a conversar tú y yo. Y al fin Job dice, pero ahora entiendo, estaba equivocado. Antes tenía un conocimiento escueto, pero ahora te veo con el alma. Bueno, eso es lo que está pasando acá. Después que pasó todo el dramatismo, al fin este hombre se da cuenta que Dios está ahí, que no está solo y abandonado en el desierto. Y entonces dice, cubre su rostro con su manto, y salió de esa cueva y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Necesitaba Elías las manifestaciones para garantizar la presencia de Dios? No, Dios estaba ahí. Sin milagro, estaba ahí. Siempre estuvo ahí. Dios siempre estuvo presente. Dios siempre está presente. Los milagros es como una especie de Jesús llamando a la puerta en la iglesia de la Odisea. Diciendo, a ver, ¿hay alguien que está escuchando? Son los nudos de Jesús golpeando la puerta, diciendo, abre la puerta, por favor, si alguien está escuchando. No para que veamos los milagros que hizo Jesús, sino para que miramos a ese Jesús de milagros y tengamos comunión con Él, y se pueda entrar con Él, cenar con Él, tener comunión con Él. Los milagros es ese golpe de Dios en la puerta que está diciendo, oye, pon atención porque te estoy buscando. La persona que está buscando el golpe de puerta está perdiendo de vista al que está del otro lado de la puerta. ¿Quieres tener comunión con qué? ¿Con el sonido? ¿Con el espectáculo? En lugar de tener comunión con ese Dios que hace estas cosas. En definitiva, Dios se manifiesta a Elías no con manifestaciones exorbitantes, sino en la quietud, en la calma. Cuando te sientas en casa en silencio a leer tu Biblia, a hablar con Dios. Cuando estás derramando lágrimas porque las cosas no salen bien, estás sufriendo, estás desanimado. Y Dios no va a sacudir la tierra, no va a hacer descender fuego del cielo, sino que simplemente va a estar ahí esperando que pongas tus ojos en Él, que pongas tu fe en Él, que entiendas, que salgas de tu cueva para entender que allí te está esperando Dios, aunque no haga milagros, ya los hizo, para que pongas tu confianza en Él. Dios, hablando al corazón del creyente, es más efectivo que la búsqueda constante de portentos que son más de tipo visual. Ustedes, a ver, yo he ido a teatros a ver gente que hacen trucos y cosas por el estilo, y uno queda con ¿no es cierto?, la mandíbula colgando. ¿Cómo hizo esto? Y sabemos que son todos trucos. Son todas maniobras. Lo que pasa es que quedamos asombrados y decimos, es magia. No es magia, es mentira. Pero como no sabemos cómo lo hacen, nos quedamos sorprendidos. Pero es todo un asunto de teatro nada más. Y esas cosas nos impresionan en el momento, pero después que nos fuimos del teatro nos vamos a comer una pizza y se terminó. Pero cuando nosotros tenemos la experiencia personal con Dios y pasa el dramatismo, es una experiencia riquísima, especial, íntima, de constancia, de felicidad en la presencia del Señor.
Mucha gente ha visto milagros y ve milagros toda la semana, quizá en algunas iglesias hoy están haciendo ahora milagros supuestamente, pero realmente son pocos los que escuchan y los que captan lo que Dios habla. Sí, ven, pero no escuchan. Y el asunto con la palabra de Dios no es ver para creer, sino escuchar para experimentar, para poder oír la voz de Dios. Eso fue lo que sucedía con el pueblo de Israel. Tal es así que después de las cosas que Dios había hecho en los días de Acab, en los días de Ocosías, siguieron actuando de la misma manera idólatra y irresponsable. No aprendieron las lecciones a pesar de haber visto los milagros, a pesar de haber visto el dramatismo de la presencia de Dios. Los milagros no convierten a nadie. El milagro puede ser que te llame la atención al milagro, que es lo que está pasando hoy, pero no convierte a nadie. Dios es el que convierte el corazón de las personas. Lo que Dios le va a mostrar a Elías no son más señales y portentos, sino que Él, ese Dios que ahora entiende que está en control de todo. Verso 15 dice que Dios va a levantar a un rey que reemplace a Acab, un sustituto. Yo lo voy a hacer. Verso 15, yo lo hago la paráfrasis, pero dice: vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. En otras palabras, vamos a cambiar las cosas, vamos a cambiar la política internacional acá. Yo voy a reemplazar. Los que gobiernan vamos a poner a otro. 2, verso 16, Dios levantará un profeta sustituto. Yo estoy orando con mi señora porque eventualmente tiene que venir un pastor a la iglesia. A mí ya no estoy en la recta final. Algunos dicen, no se vaya, pero bueno, pero escúcheme, yo no voy a vivir para siempre. Y tenemos que ser realistas, ¿no? A Elías se le está acabando el tiempo. Dios lo levantó para un ministerio específico, pero ya Acab va a caer, Jezabel va a caer, y entonces hay que buscar un reemplazo. Bueno, Dios eso ya lo tiene resuelto, ya lo tiene arreglado. Le dice este señor en el verso 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿No tiene las cosas en control Dios? Verso 17, Dios va a encargarse de hacer juicio. No te preocupes, tienes un vivo celo, yo me voy a encargar de eso, ese no es problema tuyo. ¿Acaso yo no sé, no manejo las... A ver, si acabo de hacer descender fuego del cielo, pasó un terremoto, pasó el viento, pasó el fuego, ¿no piensas que yo no puedo manejar a los hombres y cómo se van a dar las situaciones? Y verso 18, Dios va a preservar todavía de esa gente. A ver, la gente por las cuales se lava hasta el enfermarse, Elías, dice Dios, Elías, yo de esa gente dura y empedernida me voy a guardar un remanente. Uno miraría a esa sociedad y diría, estos están todos para el horno, esta gente no se salva nadie acá. Bueno, Dios dice, sin embargo, aunque tal vez nosotros lleguemos a esa conclusión, yo tengo un remanente, yo me voy a encargar de preservar rodillas que no se doblen a la idolatría. A veces nosotros miramos la sociedad contemporánea y decimos, se va todo a la zanja, esto va para cualquier lado. Bueno, ahí es donde entra el concepto de predestinación y elección, ¿no? Dios tiene un remanente de todos los hombres, de toda la sociedad. Dios todavía está salvando gente porque tiene gente para salvar. Y no es Elías ni nosotros los predicadores, sino que es Dios el que se reserva a esa gente. Y todo esto, noten ustedes que Dios lo va a hacer sin necesidad de espectáculos o dramatismo. Simplemente Dios va a poner y va a sacar y va a hacer su absoluta y soberana voluntad. Así que entonces vemos que Dios llama a poner su confianza en ese Dios, no en los milagros de Dios en esta historia. Dios no está en los milagros. Dios es el autor de los milagros para que lo miremos a Él y no las señales que son las que apuntan al Señor. El pueblo vio todos esos milagros que Dios había hecho por medio de Elías. Y sin embargo, si no fuese que Dios se guardó un remanente que no doblara las rodillas a Baal, todos se hubiesen ido de cabeza al infierno.
todo el reino del norte no hubiese quedado una sola persona con posibilidades de experimentar la preservación de Dios. Así que cuidado con esto, hermano, poner la fe en los milagros en lugar de poner la fe en el Dios de los milagros es el gravísimo error que estamos cometiendo todavía. No aprendemos de la historia. Estamos poniendo la fe en los milagros o el dramatismo en lugar de la persona de nuestro bendito Salvador que puede darnos vida eterna y una relación constante, continua en su bendita presencia. Lo que nos enseña entonces la historia de Elías y la creencia en falsos dioses es que la fe puesta en los dioses falsos da lugar a falsas esperanzas. No vamos a lograr, si tú pones la confianza en los milagros, vas a tener una falsa esperanza. Eso es mera idolatría, es deificar los milagros en lugar de darle culto al Dios de los milagros. Así que el ser testigo de un fenómeno no es sinónimo de fe puesta en Dios. Es simplemente vistes un milagro. Y eso es todo. En los días de Jesucristo. Pero, a ver, viejo, ¿cuántos milagros ya los vamos a mirar? Hizo un montón de milagros, pero resulta que cuando Jesús fue llevado ante Pilato, dígame, ¿cuánta de esa gente que vio milagros y hablaban de milagros estuvieron diciendo, señores, de acá no nos movemos, vamos a manifestarnos, si ustedes dejan a este hombre libre, porque él es el hombre de los milagros, es el enviado de Dios? Lo dejaron solo, completamente solo. Y eso que fueron testigos, mucho más allá de lo que hoy podemos presenciar nosotros. Estos señores vieron cosas extraordinarias. ¿Y dónde estaban cuando llegó el momento de ponerse al lado del Señor? De llevar la cruz de Cristo. No quedó ninguno. Y ni siquiera los discípulos, que eran los que, ¿se acuerdan de Pedro? Que decía, yo voy a ir al patíbulo contigo. No quedó ni ese señor al lado de Jesucristo y fueron testigos de las señales. Así que no nos engañemos. El hecho de que seamos testigos de un milagro no quiere decir que tu fe está puesta en Dios. Simplemente vistes algo fuera de lo normal. Pero es en la quietud del corazón donde Dios te habla y donde vas a experimentar una verdadera relación con el Señor. En mi experiencia personal, y con esto no quiero decir de que no daría la bienvenida a un milagro. Por supuesto, he orado por sanidad y qué sé yo, cosas, ¿no? Lo hacemos en el culto de los jueves, en el culto de oración. ¿Para qué oramos? Por sanidad, por ayuda del Señor. Porque tenemos fe que ese Dios del Antiguo Testamento que hizo milagros, hoy puede hacer milagros. Si eso está dentro de sus planes, de su programa. Así que lo hacemos. Pero es mejor buscar a Dios y esperar en Dios en la tranquilidad del alma, de la reflexión, de la meditación en sus palabras, en la espera de su mano que nos atiende, nos preserva, y no en manifestaciones asombrosas que a lo mejor Dios estima que no es necesario, sino que al contrario Dios dice, ten fe en mí. No en manifestaciones dramáticas, en lo que puedo hacer, sino en lo que soy, en el Dios tuyo, tu Salvador. Recuerda esto, hermano, el asombro pasa, pero la presencia de Dios permanece en cada uno de nosotros. Estos milagros se hicieron en el Antiguo Testamento para poner a pensar a la gente en la presencia íntima de Dios hoy. No están puestos ahí simplemente para contarnos qué pasó. Esos milagros son las señales presentes que me están apuntando a ese Dios. Entonces Dios no necesita seguir haciendo milagros para que mires a ese Dios. Lo que tienes que hacer es levantar los ojos y mirar la señal que Dios ya ha puesto. Y Dios ya hizo los milagros, ya hizo las señales. Y no las hace necesariamente ahora justamente para que ejercites la fe. Es decir, el creer aunque no veas. El confiar en que Dios, ese Dios que hizo cosas, es el mismo Dios que se manifiesta a mi vida. Y entonces, basado en esas señales que dejó Dios en el camino de la historia, nosotros ahora podamos ver y contemplar en la quietud de la reflexión, en la desesperación, en el hambre, en la sed, en el dolor, que podamos mirar a ese Dios que ya no pasa, sino que ahora mora en cada uno de nosotros y nos garantiza su presencia todos los días
hasta el fin del siglo. Para eso se hizo en esa saga, en esa historia, esos milagros, para que la gente deje de buscar espectáculos y contemplar y admirarse de la presencia de un Dios todopoderoso en cada una de sus vidas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando se trata del tema de los milagros. La semana que viene vamos a visitar a Eliseo, que ese sí hizo más cosas, es un caso serio, Eliseo, pero también vamos a observar cuál es el propósito de los milagros que hizo Dios a través de Eliseo, y vamos a ver el patrón que se vuelve a repetir. No hay nada extraordinario, nada dramático al observar estas historias de la Biblia. Pon tu fe en la presencia de Dios, no en los dramatismos que captan nuestra atención, nuestros ojos. Lo que Dios quiere que le des no son tus ojos. Dice la Biblia, dame, hijo mío, tu corazón. Y eso es lo que tenemos que hacer si realmente creemos en ese Dios. Padre, te damos gracias por haber preservado este relato, que es muy, muy interesante, Señor. Hay mucho que podemos sacar. Hoy fuimos más temáticos porque nos hemos querido concentrar en aquellas cosas que hiciste. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que querías de Elías? ¿Qué es lo que querías de la mujer esta de la región de Sarepta? ¿Y qué querías del resto del pueblo? Que dejen de cavilar, que dejen de estar con un pie en las cosas de Dios y con la otra en el mundo y la idolatría. Que no tengamos dudas, que no nos deprimamos, que no nos desanimemos. Elías era un hombre con pasiones igual que nosotros. Y sin embargo, Señor, nunca lo dejaste. Un hombre con defectos, pero lo amaste. Y con paciencia le enseñaste lecciones hermosas, y la más importante de su vida es experimentar a Dios en la quietud, en la calma, y no simplemente mirar o decir Dios se ha manifestado porque ha visto algún portento o en el dramatismo. Lo más dramático de nuestras vidas es la salvación, y lo más hermoso de nuestras vidas es tenerte en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a salir de nuestras cuevas y poder mirarte y luego ir, Señor, y hacer la tarea que nos has encomendado. Porque te lo imploramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.